Me da mucho gusto saludarle a cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos que sintonizan este programa de hoy, estudiando juntos la Biblia. Yo soy su hermano en Cristo, John Lopera, y es un placer nuevamente poder conectarnos vía internet a través de nuestro canal en YouTube. Estamos saliendo en vivo hoy, viernes. Gracias por su participación, gracias nuevamente por conectarse a esta programación. Espero de que estos temas estén siendo de mucha bendición para cada uno de ustedes. Antes de entrar de lleno a la presentación de este estudio en el día de hoy, voy a tener una palabra de oración para así pedir la bendición de nuestro Padre Celestial para que nos ilumine y sea Él nuestro Maestro en esta hora. Amante Padre Celestial, nuevamente le damos las gracias por este bendito privilegio que me da, Señor, de presentar y exponer su palabra. Quiero pedir una bendición muy especial por cada uno de nuestros hermanos y amigos que están en sintonía de esta programación en estos momentos. Pido una bendición por ellos para que el Espíritu Santo ilumine sus mentes y para que ellos puedan entender el mensaje para esta hora tan importante, el mensaje que viene directamente de la palabra de Dios. Oramos, Padre, en esta hora para que usted esté en nuestro medio, que sea el Espíritu Santo el que dirija esta programación y que sea el Espíritu Santo el que nos redarguya, nos instruya y nos enseñe el contenido y la verdad para este tiempo del fin. Gracias, Señor, por escucharnos. Pedimos estas bendiciones en el nombre bendito de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, como siempre les recuerdo, no dejen de visitar nuestro canal en YouTube. Recuerden que tenemos dos plataformas, la de YouTube y la plataforma de Facebook. También en Facebook estamos bajo el nombre Ministerio El Fuerte Clamor. Recuerden de visitar estas dos plataformas. Recuerden de mirar siempre los temas que han sido subidos recientemente. Ahí estamos teniendo una serie basada prácticamente en el Día del Señor, basada en la ley moral de Dios. Todos esos temas ya están a su disposición para que ustedes lo puedan ver en su tiempo libre. Si tal vez una de estas noches usted no pudo conectarse con nuestra programación habitual. Así que yo les exhorto de que visiten nuestro canal. Recuerden, el predicador de la silueta negra. Ese es nuestro canal. Si usted todavía no se ha suscrito, yo le recomiendo que lo haga tocando allí la palabra suscribirse y siempre activando la campanita, para que así usted pueda recibir una notificación siempre a su teléfono móvil o a su tableta cada vez que se sube un tema nuevo al canal o cada vez que estamos saliendo en vivo. Recuerden que salimos en vivo todos los viernes a esta hora, a las 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Tal vez diferencia de horario para otros países de Latinoamérica, quizás Centroamérica es una hora de atraso, son las 7 de la noche en todos los países de Centroamérica y tal vez en otros países, pero ¿qué diríamos del Caribe y de otros países como Europa? Bien, ustedes tienen que recordar siempre la diferencia de horas para que así usted nos pueda sintonizar cada semana. Recuerden de visitar nuestro canal, de compartirlo con sus amistades, con sus compañeros de trabajo, en fin, con las personas que usted conozca. Esto es una buena herramienta para también compartir los mensajes de la palabra de Dios o el evangelio para este tiempo del fin con personas que no conocen estas grandes verdades. Bien, el tema de hoy es un tema muy interesante que lo he titulado Obediencia solo por medio de Cristo. Un título muy interesante, cómo nosotros podemos obedecer esa ley moral de Dios, esos 10 mandamientos, solamente a través del poder de Cristo obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y quiero comenzar con un texto bíblico a manera de introducción que se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 1 y el versículo 12, que nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Potestad significa poder, autoridad. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Podemos ustedes y yo ser hijos de Dios? Por supuesto. Somos hijos de Dios y al ser hijos de nuestro Padre Celestial nos constituimos herederos. Herederos de la bendición más grande que Dios tiene para sus hijos fieles,
que es el galardón o el don de la vida eterna. Así que nosotros no podemos quedarnos fuera de esa recompensa, queridos hermanos, de esa herencia tan maravillosa. Y para obtenerla, por supuesto, algún día, no muy lejano, tenemos que ser fieles a nuestro Padre Celestial. Hoy les voy a hablar un poco también acerca de la ley y la gracia, que juegan un papel muy importante en el plan de la salvación, si ustedes no lo sabían, y están estrechamente relacionadas en este plan. Para entender la operación de la gracia, tenemos que saber algo acerca de la operación de la ley y la gracia. En el principio, Jesucristo creó al hombre. Ustedes recordarán en Génesis capítulo 1, sabemos que Cristo es el creador de los cielos y de la tierra también. El hombre, cuando fue creado por Dios, era recto, de acuerdo a Génesis capítulo 1 y el versículo 26, y de acuerdo a Eclesiastés capítulo 7 y el versículo 29. Él era sin pecado, por supuesto, sumiso a las leyes santas de Dios. Pero ¿qué sucedió? Ustedes conocen el desarrollo. Satanás engañó al hombre y a la mujer y logró alejar al hombre del Creador y de su ley. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, el resultado de tal desunión ha sido, es y siempre lo será la discordia, la infelicidad y la ruina eterna. Eso, tristemente, queridos hermanos y amigos, es lo que ha traído el pecado a esta tierra. Bueno, un ser humano no puede separarse de las leyes de su Creador sin separarse de su Creador mismo. Además, el que acepta a Dios como Creador querrá obedecer, por supuesto, las leyes de su gobierno. A través de Cristo, el pecador o el ser humano está habilitado para obedecer la santa ley de Dios. Sin Cristo, como dijo el apóstol Pablo y como dijo Jesús en Juan capítulo 5, sin mí nada podéis hacer. Pero Pablo dijo, con Cristo todo lo puedo. ¿Verdad que sí? Muy importante. Antes de entrar de lleno a este estudio de hoy, que es de vital importancia para cada uno de nosotros, vamos a entender claramente el lugar de la ley eterna de Dios en distinción a las leyes temporales, porque no queremos torcer las Sagradas Escrituras para nuestra propia destrucción, como dijo el apóstol Pedro en 2 de Pedro 3, 15 y 16, que los indoctos y los inconstantes tuercen las Escrituras para su propia perdición. Hay mucha confusión en cuanto a la ley divina y en cuanto a otras leyes que están establecidas en la palabra de Dios. Fíjense bien, hay tres tipos de leyes para que ustedes vayamos, o ustedes y este servidor quien les habla, vayamos entendiendo estas leyes. La primera es las leyes civiles de la nación judía. Las leyes civiles regulaban una multitud de cuestiones en relación con la operación de la nación de Israel. ¿Cómo puede haber un país sin leyes? ¿Puede existir un país sin leyes? Por supuesto que no. Dios dio estas leyes para cumplir con la situación en sus días. Estas leyes cubrían problemas tales como la salud, la higiene, la enfermedad, el crimen, los procedimientos judiciales, etc. En sus detalles no son vinculantes como obligaciones civiles hoy, aunque muchos sabios principios fundamentales de estas leyes se revelan en sí mismas, que siguen siendo aplicables para el día de hoy, especialmente las leyes de salud. Es muy importante que nosotros consideremos esas leyes civiles. El segundo tipo de leyes que existían en la nación hebrea eran las leyes ceremoniales, o sea, las leyes del santuario, que estas fueron abolidas en la cruz del Calvario cuando Jesús murió. Las leyes ceremoniales o del santuario regían los servicios religiosos de Israel y eran símbolos del Mesías que iba algún día a venir a esta tierra. Era para los judíos y todos los conversos a la fe del Israel. O sea, estas leyes eran específicamente para los judíos y para todos aquellos que se convertían a la fe israelita. Estas leyes ceremoniales fueron escritas en un libro, si ustedes no lo sabían, de acuerdo a Deuteronomio 31, del 24 al 26, ustedes lo pueden leer en sus Biblias, por medio de Moisés, y se colocaron
al lado del arca del pacto. Fíjense bien, está la diferencia entre las leyes ceremoniales y la ley moral de Dios. Las leyes ceremoniales fueron escritas en un libro y fueron escritas por Moisés. Y cuando Moisés terminó de escribirlas, las colocó en un libro al lado del arca. Hay que recordar que las leyes ceremoniales y civiles no fueron escritas en tablas de piedra, como lo fueron los 10 mandamientos. Así que las leyes ceremoniales eran de naturaleza temporal, tenían que ver con el sacrificio de animalitos, por supuesto, y ya no fueron necesarias después de la muerte de Cristo a las que ellas apuntaban. Voy a leerles a continuación las palabras del mismo apóstol Pablo, que escribió en Colosenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 17, haciendo referencia a este segundo grupo de leyes, o sea, las leyes ceremoniales. Dice el apóstol Pablo en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Dice el versículo, fíjese bien que el versículo 14 habla de el acta de los decretos. La ley moral de Dios nunca es considerada como una ley de decretos, porque la ley de Dios, ya lo hemos estudiado en temas anteriores, usted puede entrar a nuestro canal y ver todos esos temas relacionados con la ley moral de Dios. La ley de Dios, ya lo hemos leído a través de las Escrituras, es la base del gobierno de Dios y representa el carácter de Dios. Por eso la ley moral de Dios no se la considera como un acta de decretos. Tenemos que entender bien el lenguaje bíblico, mis queridos hermanos, porque hay muchas personas que cuando leen estos textos no se detienen a considerar lo que verdaderamente el apóstol Pablo está escribiendo. Versículo 17 de Colosenses 2 dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nosotros sabemos que la ley moral de Dios no es sombra de que iba a venir Cristo en un futuro. No es sombra, porque la ley moral de Dios es eterna. Y recuerden, ya la ley de Dios existía antes de que existiera el pecado en este mundo. La ley ceremonial, el segundo grupo de leyes, vino después de que entró el pecado en el mundo. Tengamos presente eso, por favor. Esa ley ceremonial sí la clavó Cristo en la cruz del Calvario. Vamos al tercer grupo de ley. Es la ley moral, o sea, los 10 mandamientos, de acuerdo a Éxodo 20, del 1 al 17. La ley de Dios, sus 10 mandamientos, fue proclamada desde el monte Sinaí, escrita en tablas de piedra y preservada por Israel como la ley universal de la humanidad. Quiero aclarar algo. Ya lo hemos estudiado también. Tenemos que repasar esos temas que ya están en nuestro canal. Quiero aclarar algo muy importante. Dios le dio a Israel esa ley moral, esos 10 mandamientos escritas en tablas de piedra y escritas con el mismo dedo de Dios. ¿Por qué se las dio en Sinaí? Esa ley existía desde un principio. Nuestros primeros padres, cuando pecaron, ¿cómo supieron que habían pecado? Porque había una ley escrita. Por supuesto, no estaba en tablas de piedra, estaba en el corazón de ellos. ¿Cómo supo Caín que había matado a su hermano Abel y que había pecado contra Dios? ¿Cómo él lo sabía? Porque hay un mandamiento que dice, no matarás. ¿Por qué Dios le tuvo que entonces dar esta ley al pueblo de Israel? Porque Dios sacó a su pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. Habían estado en Egipto más de 400 años. Recuerden que Egipto era una nación pagana e idólatra. Y por lo tanto, el pueblo de Israel tuvo que volver a hacer un pacto nuevamente con Dios. Y es por eso que Dios le entrega nuevamente esa ley, esos 10 mandamientos a ese pueblo que Dios sacó de la cautividad de Egipto. Dice Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 4. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte, o sea, en el monte Sinaí, de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. O sea, este es Moisés escribiendo, dando testimonio de que Jehová le entregó esas tablas de piedra, esos 10 mandamientos a su siervo Moisés. Noten lo que dice Éxodo capítulo 31 y el versículo 18. Dice, y dio a Moisés, o sea Jehová, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Nunca se le olvide esa palabrita, testimonio.
tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios no dejó que Moisés escribiera esa ley. Moisés sí escribió la ley ceremonial, la escribió en un libro y la puso al lado del arca, ya lo leímos. Pero lo único que Dios escribió y que se tomó el tiempo para hacerlo él mismo fue su ley. ¿Por qué? Porque la ley moral de Dios es la base de su trono, de su gobierno. La ley de los 10 mandamientos luego fue colocada por Moisés, ¿dónde? Dentro del arca, queridos hermanos. Vamos a leerlo en Deuteronomio capítulo 10, versículo 5. Si ustedes están familiarizados con el santuario que mandó a levantar Moisés en el desierto a través de orden exclusiva de parte de Jehová, por supuesto, el santuario estaba dividido en 2 departamentos. Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Esos 2 departamentos estaban separados por una serie de cortinas recamadas de diversos colores muy hermosos y con figuras de ángeles en dichas cortinas. Y también antes de usted entrar al lugar santo estaba el patio o el atrio que se le conoce. En el atrio, en el patio, habían 2 muebles. Estaba el altar de los sacrificios y el segundo mueble que le seguía era la fuente del lavacro. Pero cuando usted entraba al primer departamento del santuario, allí usted encontraba el lugar santo. En ese lugar santo habían 3 muebles. Estaba la mesa de los panes de la proposición, estaba la lámpara de 7 brazos que siempre estaba alumbrando día y noche, y estaba el altar del incienso casi en las inmediaciones de la cortina que separaba el lugar santo del santísimo. Pero en el lugar santísimo solamente había un mueble, y ese mueble se encontraba el arca del pacto. ¿Por qué se le llamaba el arca del pacto? Porque dentro de esa arca estaba contenida la ley moral de Dios, que era el pacto que Dios había hecho con su pueblo Israel. Vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 5 nos dice: y volví y descendí del monte, este es Moisés hablando, y puse las tablas en el arca. ¿Dónde él puso el libro con la ley ceremonial? Al lado del arca. ¿Dónde pone Moisés las tablas con los 10 mandamientos, que era el pacto que Dios se había hecho con su pueblo Israel? Dentro del arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Voy a leerles un poquito acerca de esa arca, porque quizá algunos de ustedes yo sé que están familiarizados con estos textos, pero si hay algún hermano o hermana que nos está sintonizando en esta hora, tal vez por primera vez, o que ya nos ha sintonizado anteriormente, pero tal vez desconoce un poquito acerca de lo que es el arca del pacto. Dicho sea de paso, voy a dejarles saber algo. En nuestro canal, este servidor tiene una serie titulada Las 7 llaves de la salvación, que hablan expresamente o específicamente de cada uno de los muebles contenidos en el santuario. Así que yo le recomiendo de que usted entre a nuestro canal, y si usted no ve los videos así rápidamente, puede poner en la barra de búsqueda Las 7 llaves de la salvación. Y me gustaría que usted viera esa serie. Son 7 temas basados específicamente en el santuario. Bien, dice Éxodo capítulo 25, versículos 10 y 11 primeramente. Noten cómo dice: harán también un arca de madera de acacia. Estas son las instrucciones que Dios le está dando a Moisés, a su siervo Moisés, para que construyan esa arca. Debía ser de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás, dice el versículo 11 de Éxodo 25, la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, como una corona de puro oro. Vamos ahora a leer el versículo 16 al 22 del mismo capítulo, Éxodo capítulo 25. Dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Ahí está el testimonio, o sea, los 10 mandamientos. Y harás un propiciatorio de oro fino. El propiciatorio era la tapa que cubría el arca. También 2 querubines de oro labrados a martillo los harás en los extremos del propiciatorio. O sea, en la tapa del arca habían 2 querubines tallados en oro puro. Mire que sigue diciendo el versículo 19. Dice: harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Versículo 20. Y los querubines extenderán por encima las alas
cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros el uno enfrente del otro, mirando, no mirándose cara a cara los querubines, sino mirando hacia el propiciatorio los rostros de los querubines. ¿Hacia dónde miraban los querubines? O sea, estaban mirando hacia la tapa del propiciatorio, o sea, hacia abajo. Y usted dirá, ¿y por qué? Ya lo vamos a ver. Dice el versículo 21, y pondrás el propiciatorio encima del arca, o sea, esa tapa que cubría el arca se llamaba propiciatorio. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines. O sea, ¿por qué dos querubines? Esos dos querubines pueden representar la justicia y la misericordia de Dios. Me encontraré contigo, te declararé a ti o hablaré contigo en medio de los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Así que podemos darnos cuenta, ya estamos viendo el cuadro, a esta arca se le tiene varios nombres, el arca del pacto, el arca del testimonio, en fin, ¿por qué el arca del testimonio? Ya lo leímos en Éxodo 31, 18, que cuando Moisés recibe de Dios esas dos tablas, dice dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea, cuando Moisés coloca esas dos tablas dentro del arca, por eso el arca se le conoce como el arca del testimonio. Y en medio de esos dos querubines se manifestaba lo que los judíos o los hebreos conocen la Shekinah, que es la presencia visible de Dios, o sea, la gloria de Dios. Y ahí, en medio de los dos querubines, era como Dios se comunicaba con su siervo Moisés. El arca del pacto, ya les dije, se encontraba en el lugar santísimo del santuario. Allí se manifestaba esa gloria de Jehová en medio de la congregación de Israel. La ley moral, queridos hermanos y amigos, o sea, sus 10 mandamientos fue colocada expresamente por orden de Dios, no porque Moisés se le ocurrió ponerla ahí. No, fue puesta allí por orden de Dios dentro del arca. O sea, el arca del pacto, como era conocida, tenía esa tapa llamada propiciatorio y sobre esa tapa, como ya lo leímos, se encontraban esos dos querubines con sus alas extendidas y sus rostros mirando hacia el propiciatorio, o sea, hacia el interior del arca que contenía los 10 mandamientos. Interesante, en medio de los dos querubines sobre el propiciatorio se manifestaba la gloria de Jehová que representaba ¿qué? ¿Qué representaba? El trono de Dios que está rodeado de las huestes celestiales, si ustedes no lo sabían. O sea, el arca, queridos hermanos, estaba adentro y encima estaba la tapa del propiciatorio. La presencia de Jehová que se manifestaba allí en medio de los dos querubines representa el trono de Dios, cuya base es ¿qué? Su ley moral. Leamos por favor Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 8. Dice así, y delante del trono, dice Juan, ¿delante de qué? Del trono. Había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes. Esos son 4 seres vivientes que están siempre delante del trono de Dios, llenos de ojos delante y detrás. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. O sea, estos son querubines, queridos hermanos. ¿Cuántas alas tenían? 6 alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vamos a leer otro texto, Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 y versículo 12. Noten cómo dice, y miré, dice Juan por supuesto, y oí la voz de muchos ángeles. ¿Cuántos ángeles? Muchos. ¿Alrededor de qué? Alrededor del trono. O sea, el trono de Dios en el cielo. Y de los seres vivientes. Y de los ancianos. Y su número era millones de millones. O sea, una cantidad incontable. Juan no la pudo contar. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría,
la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Mire qué maravilloso, hermano. Todas esas huestes celestiales que están alrededor del trono de Dios alaban y glorifican en nombre de Jehová día y noche. Ese trono de Dios que ve Juan allí en visión en Apocalipsis estaba representado por el arca del pacto, el propiciatorio. En medio de esos dos querubines se manifestaba la gloria de Dios y dentro de esa arca, o sea, por debajo de la tapa del propiciatorio, se encontraba esa ley moral de Dios que representaba ¿qué cosa? El trono de Dios. Interesante. Vamos entonces a leer otros textos más y hacemos una pregunta. ¿Cuál es la actitud de los ángeles? Oigan bien, los ángeles celestiales, por supuesto, los que nunca han caído, los que nunca se unieron a la rebelión de Satanás. ¿Cuál es la actitud de estos ángeles hacia la ley de Dios, que es la base de su trono o su gobierno? Esto simbolizaba que la ley de los 10 mandamientos contenida dentro del arca representa la base del trono o gobierno de Dios, como yo lo he explicado en temas anteriores. Voy a leer Salmo 89, 14, noten cómo dice. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Qué entiende usted por cimiento? Base de algo, ¿verdad que sí? Cuando se va a construir una casa, lo primero que se tira no es el cimiento, no es la base para que esa casa pueda estar firme. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Los querubines tienen su rostro hacia la ley moral, simbolizando que los ángeles celestiales, queridos hermanos y amigos, si usted no lo sabía, se deleitan en obedecer la ley de Dios y reverencian dicha ley. Vamos a leerlo en el Salmo 103, versículo 19 al 21. Noten cómo dice la palabra del Señor. Jehová estableció en los cielos su trono. ¿Qué estableció Jehová en los cielos? Su trono. Ya leímos en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5 que Juan ve un trono. Y su reino domina sobre todo. O sea que cuando la Biblia habla de trono está hablando del reino de Dios. O sea, aquí estamos hablando de un reino, de un gobierno. Dice el versículo 20 del Salmo 103. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles. ¿Quiénes? Sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra. O sea, los ángeles de Dios, hermanos, que están en el cielo, esos querubines que están alrededor del trono de Dios, se deleitan en obedecer a Jehová, en obedecer su palabra. Sigue diciendo el texto del Salmo 103 y el versículo 20. Obedeciendo a la voz de su precepto. Dice el versículo 21, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Así que podemos darnos cuenta, hermanos, y es por eso que esos querubines que estaban sobre la tapa del propiciatorio, en el arca que se encontraba en el lugar santísimo, tenían sus rostros mirando hacia la tapa del propiciatorio. O sea, en reverencia hacia esa ley moral de Dios que ellos se deleitan en obedecer. La ley moral de los 10 mandamientos es eterna porque representa el carácter y el gobierno de Dios. Es el pacto de Dios y es tan eterno como Dios mismo. Por eso que Satanás se ha encargado, queridos hermanos, de enseñar y de sembrar la creencia o la falsa creencia en la mayoría de las iglesias del mundo cristiano hoy, de que la ley de Dios ya no hay que guardarla, porque esa ley ya era para los judíos. Unos dicen que era para los judíos y otros dicen que ya fue clavada por Cristo en la cruz. Y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿A quién usted le va a creer? ¿Le va a seguir creyendo al líder o al pastor de su iglesia? ¿O va a ir directamente a lo que dice la palabra de Dios? Esa ley, queridos hermanos, no se podía invalidar porque esa ley es eterna, porque representa el carácter de Dios y representa el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es pasajero. El gobierno de Dios terminó cuando Cristo murió en la cruz de Calvario. Dígame, por favor. O si no, entonces, ¿qué está haciendo Jesús en el cielo ahora mismo? ¿A qué fue Jesús al cielo? A interceder por usted y por mí.
en el santuario celestial. Lo dice Hebreos capítulo 8, versículo 1 y 2. Usted lo puede leer allí. Es nuestro gran sumo sacerdote que está purificando el santuario. O sea, el gobierno de Dios permanece por toda la eternidad. Y entonces, ¿cómo poder nosotros pretender enseñar? O cómo yo les voy a decir a ustedes que ya la ley de Dios ya fue caducada o que terminó o que fue anulada cuando Cristo murió en la cruz. Entonces estaría yo diciéndoles a ustedes de que el gobierno de Dios también ya ha terminado, pero no. La ley de Dios es eterna, porque es la base del gobierno de Dios, queridos hermanos. ¿Cómo describe la Biblia estos 10 mandamientos? Vamos a ver qué nos dice número 1. La ley es perfecta, así lo describe la palabra de Dios. Todo lo contrario a lo que enseña Satanás. Dice Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cómo es la ley de Dios? Perfecta, no imperfecta. El testimonio de Jehová, por eso es que se le llamaba el arca del testimonio. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Número 2, es la verdad. Si hay una cosa que Satanás odia es la verdad, porque es el padre de toda mentira, dice Juan capítulo 8, versículo 44. Mentiroso y padre de toda mentira desde el principio. Por eso es que Satanás odia tanto la ley de Dios, porque es la verdad. Así lo dice Salmo 119 y el versículo 151. Noten cómo dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Qué maravilloso versículo, ¿verdad que sí? Así que estamos dándonos cuenta de cómo la Biblia describe los 10 mandamientos. Número 3, es llamada la ley de la libertad. ¿Cómo? La ley de la libertad, pero muchos dicen, pero el pastor dice que no, que es una ley de esclavitud. Dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 12. Así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ustedes y yo un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Y saben cuál va a ser la norma que Dios va a usar para juzgar tu vida y juzgar mi vida? Su ley moral, sus 10 mandamientos, si usted no lo sabía. ¿Por qué la Biblia, Santiago, capítulo 2, versículo 12, la llama la ley de la libertad? Satanás dice que no, que es un yugo de esclavitud. Pero la Biblia dice todo lo contrario, dice que es la ley de la libertad. ¿Por qué la llama así? Bueno, citemos Salmo 119 y el versículo 45. ¿Qué dice? Dice, y andaré en libertad, dijo David, porque busqué tus mandamientos. ¿Usted quiere vivir una vida de libertad? Obedezca los 10 mandamientos. ¿Qué es lo contrario a estar libre? Estar preso, ¿verdad que sí? O estar esclavo. ¿Qué es lo que esclaviza al hombre que viola la ley de Dios? El pecado. ¿Y qué es pecado? Primera de Juan 3:4, transgresión de la ley de Dios. O sea, lo contrario a transgresión es ¿qué? Es obediencia, es justicia. O sea, si ustedes y yo queremos vivir una vida en libertad, o sea, ser libres del pecado o de la esclavitud del pecado, ¿qué tenemos que hacer? Caminar en la ley moral de Dios, o sea, obedecer sus 10 mandamientos. ¿Estamos de acuerdo? Eso no lo quiere saber el diablo. El diablo no predica ese sermón en las iglesias. No, no, no. ¿Por qué? Porque el diablo quiere que usted y yo seamos esclavos del pecado. El diablo se interesa en que ustedes y yo seamos esclavizados por él. Por eso que Satanás no predica este tipo de sermones en la mayoría de las iglesias del cristianismo hoy. Bien, ¿qué más es la ley de Dios? ¿Cómo la describe la palabra de Dios? Número 4, es justa. ¿Cómo es la ley de Dios? Justa. Dice el Salmo 119 y el versículo 172. Dicho sea de paso, les voy a dar una tarea. Cuando ustedes tengan tiempo en sus hogares, léanse el Salmo 119 completito. Es el salmo más largo de la Biblia. Es el salmo que Satanás no quiere que ustedes y yo leamos. Léaselo, por favor. Dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. De ahí viene la palabra justo o justa. Un justo en la Biblia es el que practica una vida de justicia. Número 5, es eterna. No es pasajera. No fue clavada en la cruz cuando murió Jesús. No, no. Es eterna porque representa la base del trono de Dios. O sea, el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios es por toda la eternidad.
Dice el versículo 7 y 8 del Salmo 111. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. ¿Cuántos? 6, 5, 4, 2, no, 10. Todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. ¿Por cuánto tiempo fueron afirmados esos 10 mandamientos? Eternamente. ¿Qué usted entiende por la palabra eterno? Si usted va a un diccionario, le exhorto a que lo haga un día, consulte un diccionario de la Real Academia Española y busque la palabra eterno. ¿Y sabe cuál es la definición que le va a dar el diccionario? Bueno, al menos el que yo tengo en mi casa, no sé ahora los diccionarios modernos, porque están cambiando tanto a veces la Real Academia Española, pero el diccionario que yo tengo en mi casa, yo busco la palabra eterno y dice, no tiene principio ni fin. ¿Qué les parece a ustedes? Por eso es que Dios es eterno. Por eso es que la ley de Dios es eterna, porque no tiene principio ni tiene fin. Por eso es que nuestros primeros padres, cuando estaban en el Edén, tenían esa ley escrita en sus corazones. No, eso fue dado para los judíos. Pero es que cuando Adán y Eva estaban en el Edén no existía ni un solo judío en esta tierra, querido hermano y hermana. ¿Cómo usted va a afirmar eso? Caín y Abel no eran judíos. Eran hijos de Adán y Eva. Y más sin embargo, Caín se levantó contra su hermano y mató a Abel. ¿Cómo supo Caín que había cometido una transgresión o un pecado ante los ojos de Dios? Porque había un mandamiento que dice, no matarás. ¿Por qué Adán y Eva fueron expulsados del Edén? ¿Por qué? Porque transgredieron la ley moral de Dios. Y es por eso que entró el pecado a este mundo. ¿Qué dice Romanos 6:23, la primera parte? La paga del pecado es muerte. Por causa del pecado vino la muerte a este mundo. Por causa del pecado de nuestros primeros padres es que existe la muerte hoy en el mundo. Ustedes y yo, si Cristo no ha venido por segunda vez, tarde o temprano vamos a morir. Hermano, nadie quiere morirse, ¿verdad que no? Pero tenemos que morir por causa del pecado. ¿Y qué es pecado? Primera de Juan 3:4, transgresión de la ley de Dios. Entonces, ¿cómo Adán y Eva supieron que habían pecado? Porque había una ley, hermanos queridos, por favor. Entendamos bien eso, porque la ley de Dios es eterna. Aquí dice claramente, afirmados son 10 mandamientos eternamente y para siempre. No es tan difícil entender estas cosas, ¿verdad? Hasta un niño las entiende. ¿Por qué será que las personas no las quieren entender? ¿Qué más es la ley de Dios? Número 6, es santa, justa y buena. Todo lo contrario a lo que enseña Satanás. Dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Qué hermosas palabras, ¿verdad? ¿Qué más es la ley? Número 7, es amor. Dice 1 de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son pesados. Por supuesto, son pesados cuando usted quiere guardarlos por su propia fuerza. Cuando usted quiere cargar una caja pesada. Estos días yo estaba moviendo unas cositas en mi casa y traté de levantar una caja y no la pude levantar. Mi esposa tuvo que ayudarme. Se hace más ligera la carga cuando hay ayuda de alguien, ¿verdad que sí? Jesús es el único que nos puede dar el poder para obedecer la ley moral de Dios. Jesús morando en tu corazón y en mi corazón. Por eso Pablo en Gálatas 2:20 decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo, ¿quién? En mí. Por eso tú tienes que dejar entrar a Jesús en tu vida. Porque yo sé que tú has tratado muchas veces de obedecer a Dios y has fracasado una y otra vez. Y usted va a llegar a la conclusión de decir, es que nadie puede obedecer a Dios. Nadie puede guardar estos 10 mandamientos. Pero con Cristo lo podemos hacer. ¿Qué hace la ley por el pecador? ¿Puede salvarlo? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dios usa la ley para hacer por el pecador justo lo que hay que hacer. El pecador debe darse cuenta de que él es un pecador. La mano dura de la ley debe ser puesta sobre él y él debe ser detenido en su curso. Número 1, la ley de Dios nos muestra el pecado. ¿Qué hace la ley de Dios? Es como un espejo. Cuando usted se mira al espejo, ¿qué le muestra el espejo a usted?
su imagen, usted mismo. Antes de salir al trabajo, o antes de salir a la escuela, o antes de salir a la calle, usted no se da una miradita al espejo para ver si está bien arregladito, o bien arregladita, bien peinadito, o bien peinadita. ¿Qué le muestra el espejo? El espejo le muestra si usted está bien arreglado o no. Si tiene la corbata torcida, digamos en el caso de los caballeros, o si tiene una mancha en su camisa. Eso es lo único que hace el espejo. El espejo no te va a limpiar la mancha, ni te va a arreglar la corbata si la tienes virada o torcida. Eso es lo que hace la ley de Dios por ti y por mí. Dice Romanos capítulo 7 y el versículo 7. ¿Qué diremos pues? Dice Pablo. ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera, dice el apóstol. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿De qué ley está hablando aquí el apóstol Pablo? De la ley moral, porque no codiciarás es el 10º mandamiento de la ley de Dios, si usted no lo sabía. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Yo conocí el pecado gracias a ¿qué? A la ley de Dios. ¿Qué más hace la ley por el pecador? Número 2, trae culpabilidad y condenación. Mire qué interesante. Romanos 3:19, ¿qué dice? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Estar bajo la ley es estar bajo la condenación de la ley cuando es transgredida. Eso es lo que significa ese texto. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Quiénes son los que van a quedar algún día bajo el juicio de Dios? Los transgresores, por supuesto. Número 3. La ley actúa como un espejo espiritual. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Versículo 25 de Santiago 1 nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿perfecta o imperfecta? Perfecta, porque Dios es perfecto. Dios no es imperfecto. Y si la ley representa el carácter de Dios, no puede ser imperfecta. En la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que vemos estas 3 características de lo que hace la ley en el pecador. Número 1, le muestra el pecado. Número 2, lo condena. ¿Por qué? Porque la ley te condena a ti cuando tú la transgredes. La justicia de este país o de los países nuestros, si nosotros violamos una ley del país, si vamos y robamos un banco, por así decirlo, ¿no nos condena? ¿No hay una ley que nos condene? Por supuesto que sí. Inmediatamente vamos a tener todo el departamento de policía detrás de nosotros. Hasta que nos capturen y nos lleven ante un juez y nos lleven a cabo un juicio, vamos a ser condenados por ese delito. 30, 40 años de cárcel tal vez. O sea, el peso de la ley nos condena cuando es violada o transgredida. Y número 2, actúa como un espejo que le muestra al pecador su condición de pecado. Sin la ley, oigan bien, el pecador es como un hombre que está aquejado de una enfermedad mortal que no sabe lo que tiene. Pablo dijo, yo no conocí el pecado sino por la ley, de acuerdo a Romanos 7:7, lo acabamos de leer. Miren lo que dijo un evangelista llamado Juan Brown. Juan Brown, un evangelista aquí norteamericano, dijo en cierta ocasión estas palabras muy sabias. El corazón humano no puede recibir el hilo de la curación del evangelio a menos que primero sea perforado por la aguja de la ley. ¿Qué les parece a ustedes? Interesante. ¿Qué no está dispuesto a hacer la ley por el pecador? Bueno, la ley no puede perdonar al pecador. ¿Quién es el único que puede perdonar al pecador? Cristo Jesús. La ley no posee el poder de perdonar a los que transgreden sus preceptos.
Solo el legislador puede hacer eso. Jesús murió para redimirnos de la maldición de la ley, de acuerdo a Gálatas 3:13. La ley no puede mantener el pecador de pecar. ¿Por qué? Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, dice el apóstol Pablo, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, de acuerdo a Romanos 8:7. Por eso es que muchas personas llegan a la conclusión de que la ley de Dios nadie la puede guardar. Pero ¿quién es el que no puede guardar la ley de Dios? El que está viviendo todavía en la carne. La ley solo muestra al pecador donde él tiene que cambiar, pero la ley en sí misma no puede cambiarlo. Y así que vamos a conseguir 3 hechos acerca de la ley muy claros a continuación. Romanos capítulo 3, versículo 20, noten cómo dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Interesante. ¿Puede un espejo a usted quitarle una mancha si usted tiene una mancha en la frente o en la cara? ¿Puede el espejo quitarle la mancha? Por supuesto que no. Solo el espejo le dice que usted tiene una mancha en su rostro y que necesita lavarse con agua y jabón para poder remover esa mancha de su rostro. Es el trabajo que hace la ley de Dios por nosotros o por el pecador. Le muestra su condición de pecado. Cuando la ley de Dios es transgredida y el Espíritu de Dios redarguye el corazón del pecador, lo hacen consciente del pecado o de su pecado. Él entonces, o sea, el pecador siente la necesidad de Cristo y va a un Salvador, que es Cristo Jesús, y que solo Él puede perdonarle sus pecados. ¿Recuerdan la parábola del publicano y el fariseo? De acuerdo a Lucas capítulo 18, versículos 13 y 14, ustedes lo han leído. Dice que el publicano, cuando subieron los dos al templo a orar, el publicano se arrepentía y se daba golpes en el pecho. Y decía, sin querer ni siquiera alzar los ojos al cielo, decía estas palabras: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Versículo 14 de Lucas 18 dice: os digo, dijo Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, o sea, antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La mujer sorprendida en adulterio, recuerdan también en Juan capítulo 8, se sentía condenada y avergonzada. Ella necesitaba simpatía y perdón, y Cristo estaba dispuesto a concederle esto a ella, mientras que sus acusadores, con las piedras en las manos, querían matar, diría, a esta mujer. Noten cómo dice el libro de Juan 8:11. Ni yo te condeno, le dijo Jesús, vete y no peques más. O sea, no sigas transgrediendo más la ley de Dios. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, que es lo mismo que transgresión de la ley de Dios, y limpiarnos de toda maldad. Esto es lo que hace la gracia o el favor inmerecido de Dios en favor del pecador. Este amor misericordioso de Dios hacia el pecador despierta el amor en su corazón y luego desea servir y obedecer a Dios. Mire lo que hace la gracia salvadora de Dios en el pecador. Número 1, lo perdona y lo justifica, o sea, lo declara justo. Dice Hechos 13, 38 y 39. Sabed pues esto, varones hermanos,
que por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, por supuesto, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. O sea, a través de Cristo Jesús nosotros podemos volver a ser justos. Y solo hay una forma de ser justo delante de Dios, obedeciendo su ley moral, porque su ley es justicia, de acuerdo al Salmo 119 y el versículo 172. ¿Qué más hace la gracia en el pecador? Salva del pecado o santifica. Mateo capítulo 1, versículo 21 nos dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Noten bien que la Biblia dice de sus pecados. Dios no va a salvar a nadie en sus pecados. Número 3, la gracia, por supuesto. También esa gracia salvadora de Dios inspira fe, de acuerdo a Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y número 5, trae el poder de Dios hacia el pecador arrepentido. Dice Romanos 1:16, estas son palabras del apóstol Pablo, texto muy conocido. Porque no me avergüenzo del evangelio, dijo el apóstol, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, el evangelio obrando en tu vida te da poder a ti para ser salvo de todos tus pecados. El perdón del pecado y el poder sobre el pecado vienen a través de ¿qué? Del ejercicio de la sencilla fe en las promesas de Dios y una entrega total del corazón a Él. Vamos a ir terminando con una pregunta. ¿Cuál es la relación hacia la ley de Dios de parte del pecador que ha sido salvado por la gracia? Oigan bien, ¿la va a seguir transgrediendo? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Vamos a ver cuál es la actitud o la relación hacia esa ley moral de Dios de ese pecador que ha sido salvado por la gracia. Número 1, la ley llega a ser la norma de su vida. De acuerdo a 1 Juan 5:3, noten cómo dice. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Que guardemos qué? Sus mandamientos. No dice que fueron clavados en la cruz. Juan no dice eso. Y Juan escribió esto muchos años después de que Cristo había muerto en la cruz. Si ese fuera el caso, no nos dijera la Escritura que lo guardásemos. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Así que el pecador que ha sido redimido, que ha sido salvado por la gracia de Cristo, comienza a vivir una vida de obediencia a sus mandamientos. Primera de Juan 2:4 así lo dice. Noten cómo dice el apóstol. Primera de Juan 2:4 dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso y la verdad no está en él. Eso es bien grave. O sea, a nadie le gusta que le digan mentiroso, ¿verdad que no? Hay personas que se capaz hasta de matarse por una ofensa de esa índole. Mentiroso es aquel que dice que es cristiano, que conoce a Cristo, pero no guarda sus mandamientos. La Biblia lo titula o lo categoriza como mentiroso. La gracia no exime al hombre de guardar la ley de Dios. Número 2, Él permite que Cristo cumpla en él la justicia de la ley. O sea, el pecador que ha sido rescatado, que ha sido redimido por la gracia de Cristo. Dice Romanos 8:3-4, noten cómo dice. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, cuando ustedes y yo vivíamos en la carne, no podíamos guardar la ley de Dios, porque estábamos viviendo en pecado. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. O sea, Cristo
tomó su naturaleza, mi naturaleza, y pudo vivir una vida de obediencia perfecta a la ley moral de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el Espíritu allí en ese versículo 4 de Romanos 8 está en mayúscula, o sea, el Espíritu Santo. O sea, ustedes y yo ya no podemos seguir viviendo en la carne o caminando en la carne. Si queremos obedecer fielmente esa ley moral de Dios, si fuimos rescatados del pecado, que son los deseos de la carne, ¿cómo vamos a seguir viviendo en dichos pecados? Al ser rescatados, ya no estamos viviendo en la carne, sino conforme al Espíritu. Número 3, Cristo escribe la ley en el corazón del pecador que ha sido rescatado por la gracia. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Noten cómo dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Para el creyente que se ha entregado a Cristo, la ley de Dios no tiene ningún terror ahora. Él ahora está libre de su condenación por medio de Cristo. ¿Por qué? Porque la está obedeciendo. Recuerden que leíamos anteriormente que la Biblia la declara como la ley de la libertad. O sea, está viviendo una vida libre, ya no está en esclavitud, ya no está viviendo en pecado. En este sentido, él no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Cristo le da el poder para obedecer dicha ley. Por eso ya no estamos bajo la ley. El estar bajo la ley es estar bajo condenación de la ley. ¿Y quiénes son los que están bajo la ley? Los que la están transgrediendo, por supuesto. ¿Cuál es la relación de la gracia, la fe, el amor y la ley? Con esto termino. Juan Wesley, el predicador metodista, escribió estas palabras. No puedo prescindir. Prescindir quiere decir estar lejos de algo. No puedo prescindir de la ley ni un momento, más de lo que puedo prescindir de Cristo. Uno me envía continuamente al otro. La ley a Cristo y Cristo a la ley. Por un lado, la altura y la profundidad de la ley me constriñen a volar hacia el amor de Dios en Cristo. Por el otro, el amor de Dios en Cristo hace que yo quiera a la ley más que el oro y las piedras preciosas. Esta es la libertad perfecta, dijo Juan Wesley, para así guardar su ley y caminar en todos sus mandamientos sin culpa. Esto está en las obras de Juan Wesley, tomo 1, página 314 y 315. La gracia de Dios es un don inmerecido, es un regalo de Dios, pero la gracia no nos da la libertad, oigan bien, para continuar transgrediendo la ley de Dios o para seguir viviendo una vida de transgresión. Romanos 6:15 nos dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice Pablo, en ninguna manera. La fe tampoco anula la ley de Dios, sino que al contrario la establece. Dice Romanos 3:31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y la fe trae consigo un poder para vencer. Dice 1 Juan 5:4. Noten cómo dice. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, la fe verdadera lleva al que ha sido salvado por la gracia a obedecer siempre la ley de Dios. Y número 4, el amor es el cumplimiento de la ley, de acuerdo a Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos, dijo Jesús. Y 5, el verdadero amor guarda los mandamientos. Si guardareis mis mandamientos, dijo Jesús, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Y ya les dije, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14 y el versículo 15. ¿Podemos obedecer la ley de Dios, queridos hermanos y amigos?
Podemos obedecer dicha ley, por supuesto, solo a través de Cristo Jesús. Solo a través de la gracia de Cristo Jesús, obrando en tu corazón, obrando en mi corazón, a través del poder del Espíritu Santo. Pero ¿qué tenemos que hacer para recibir a Jesús? Abrirle la puerta de tu corazón, así lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, una íntima relación ahora, de ahora en adelante, entre el pecador arrepentido y Cristo Jesús. De esa manera, queridos hermanos, nosotros ya no vamos a volver a ser esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque ya la ley no nos va a condenar. La ley condena solo al que la transgrede. Y si nosotros entregamos nuestras vidas a Jesús y morimos al pecado, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, comenzamos a vivir una vida de obediencia a esa ley moral para nunca volver más a ser esclavos del pecado. Pero recuerden, esa obediencia se logra solamente a través del poder de Cristo obrando en tu corazón y en mi corazón. Deja entrar a Jesús en tu vida en esta noche para que tú puedas vivir una vida de obediencia perfecta a sus 10 mandamientos, para que tú puedas vivir una vida de libertad, para que seas liberado de tus pecados, seas liberado de la esclavitud del pecado con que te ha mantenido Satanás, quizás por muchos años. La única forma para que tú puedas vivir una vida feliz y una vida libre es obedecer a Dios. Hoy, antes de venir para acá para nuestro estudio de grabación, estaba viendo una noticia que salió recientemente en el internet, creo que salió hoy o fue ayer. Un hombre que había sido condenado en California y había pagado una condena de 15 años y por unas pruebas que se le hicieron de ADN más modernas, resolvieron de que este hombre no era la persona que había cometido este crimen. Y salió libre, después de 15 años de cárcel. ¿Ustedes creen, cuando usted ve las imágenes, ese hombre, cómo sale de la cárcel? ¿Sale triste y llorando? No, sale feliz, con una sonrisa de oreja a oreja, como dicen, abrazando a sus familiares, a sus seres queridos. ¿Por qué este hombre estaba feliz? Porque había sido liberado, porque ya no estaba más detrás de los barrotes de una prisión. Así sucede con la vida del cristiano, queridos hermanos. Cuando Cristo nos libera con su poder y con su gracia, nos libera de la esclavitud del pecado. Y para nosotros no volver nuevamente a ser esclavos del pecado, ¿qué tenemos que hacer? Guardar su ley moral. Por eso Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, al estar bajo la ley, estar bajo condenación de la ley. El que está viviendo bajo la gracia es aquel que está obedeciendo dicha ley. ¿Quieres tú vivir bajo la gracia en esta noche? ¿Quieres entregarle tu corazón a Jesús? Déjalo entrar a tu vida. Comienza a estudiar su palabra. Comienza a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Comienza a guardar esos 10 mandamientos para que puedas vivir una vida feliz, para que en tu hogar haya armonía, para que haya amor y para que haya paz. Termino con una palabra de oración. Señor y Dios, gracias por su palabra en esta noche. Gracias por el Evangelio, porque el Evangelio es poder para salvación, para salvarnos del pecado. Gracias porque Jesús vino a esta tierra a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y a través de la muerte de Jesús en la cruz y a través del perdón de Jesús, nosotros somos liberados, fuimos rescatados de la esclavitud del pecado. Gracias, Padre Celestial, por esa bendita y santa ley. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 7:12, la ley es justa, santa y buena. Ayúdanos, Padre Celestial, a obedecer cada uno de esos 10 preceptos para no volver a ser esclavos del pecado. Por eso David decía, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Salmo 119 y el versículo 45. Padre Celestial, qué mejor para dar un testimonio como eso que el mismo rey David, que sabemos que cometió 2 pecados terribles ante sus ojos, adulterio y asesinato. Y David, por experiencia propia, pudo saber de que cuando se obedece dicha ley moral, la persona o el ser o el
el ser humano que la obedece está viviendo una vida libre del pecado. Padre Celestial, ayúdanos a no seguir siendo engañados por Satanás, porque Satanás ha engañado a la humanidad, haciéndole creer de que ya no hay que obedecer la ley de Dios. Es todo lo contrario. Satanás no quiere que este mensaje se escuche. Satanás no quiere que este mensaje se predique detrás de los púlpitos de las iglesias del cristianismo moderno de hoy, porque él sabe que el cristiano que obedece dicha ley moral en su corazón, por la gracia de Cristo Jesús, por supuesto, actuando en su vida, va a ser un cristiano libre y ya no va a ser más esclavo del pecado. Y es por eso que Satanás no quiere que este mensaje se escuche. Pero oramos, Padre, para que este mensaje que ha sido presentado en esta noche pueda recorrer lo ancho y lo largo de este planeta Tierra. Permita, Señor, de que este mensaje pueda ser entendido por nuestros hermanos y amigos que sintonizan cada semana esta programación y por aquellos que lo han de ver en otra oportunidad. Oramos todo esto y se lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. No quiero despedirme sin antes extenderle la invitación nuevamente para mañana sábado. Recuerden que mañana sábado tenemos nuestro culto devocional aquí en nuestra iglesia. Si usted está visitando la hermosa ciudad de Tampa, el estado de la Florida, el estado del sol, ahí aparece en pantalla nuestra dirección de nuestra iglesia. Nos encantaría que nos visitase, nos gustaría que adorase con nosotros a nuestro Dios, a nuestro Creador en su día santo. Así que recuerden, para aquellos que tal vez nos sintonizan a la distancia, recuerden que mañana estaremos saliendo un poco después de las 11:15 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Estaremos saliendo al aire, así para que usted pueda sintonizar nuestra programación de nuestro culto divino en vivo mañana sábado. Así que Dios les bendiga grandemente, queridos hermanos, y si Dios me da la vida, nos vamos a reencontrar la próxima semana.